Aquellos que han estado esperando nuevos frutos van a venir. Solo que Jesucristo nos habló de una vida, Jesucristo nos habló de su vida como un sacrificio para producir mucho fruto. Y precisamente en esta semana me habló el Señor y me dijo, el acto de las primicias que vas a hacer se va a llamar mi vida como primicia para el Señor. Mi vida, tu vida, la mía, la vamos a dar como primicia a Dios. Y el Señor Jesucristo nos habló y nos dijo que para producir mucho fruto, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice el Señor Jesucristo, Él lo experimentó, lo vivió y lo sabe. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Así que le vamos a dar nuestra vida como primicia al Señor este año. Pero ¿sabe lo que significa darle tu primicia, darle tu vida como primicia al Señor? Amén. A ver, ¿qué significa? Amén. Morir. Vas a morir a todo, a tu carne, a tus actitudes, a tu manera de ser, de pensar. Tienes que morir. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y si le vamos a dar al Señor nuestra vida como primicia este año, tenemos que morir a muchas cosas que traemos. Traemos muchas, demasiadas. Y eso es lo que el Señor quiere, que moramos para traerle fruto a Él. Ahora va a ser al revés. Ahora ya no le vas a traer fruto al Señor, sino tú le vas a hacer el fruto del Señor. Y le vas a dar mucho fruto al Señor. Así que para el próximo domingo tenemos el servicio especial, culto o acto profético, como le quieras llamar, de las primicias para este año. Las primicias, los primeros frutos, los primeros becerritos, todos los animalitos que era primero de lo que nacía, era para el Señor. Y de los frutos de las cosechas, todo lo primero era para el Señor. Así que vamos a traerle nuestro diezmo y nuestra ofrenda al Señor en esta mañana. Lo que le ponga a su corazón, su diezmo es el 10% y su ofrenda es la antesala de la primicia. Así que ofrézcale su diezmo y su ofrenda esta mañana al Señor. Si usted no cumple con su diezmo, su ofrenda, ¿cómo va a cumplir con una primicia? Primero tienen que aprender a ofrendar, a diezmar para que puedan ser primicia del Señor. Empiece a morir ahora a la avaricia, a la carne, al egoísmo. Empiece a morir desde hoy. Todo lo que tenemos no nos pertenece, es del Señor, Él nos los ha dado. Nuestro Señor Jesucristo vino con una misión muy especial a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo fue la primicia de los hijos de Dios. Nosotros hemos recibido la primicia de Dios, el Señor Jesucristo. Él es la primicia de nosotros. Gloria al Señor. Bendito sea.
Amén. Solo hagamos un acto de fe esta mañana. Póngase de pie. ¿Cómo pone usted su mano cuando va a recibir algo? ¿La esconde o la guarda en la bolsa? Cuando va a recibir algo, ¿cómo pone su mano? La extiende, ¿no? Extienda su mano. Hoy va a recibir bendición. ¡Ala mabra! ¡Yaca mabra! ¿Saben cuál es el deseo de Dios? Que sus hijos seamos bendecidos, prosperados. Y dice su palabra que seamos prosperados en todo lo que hagamos, en todo. No dice nada más en eso, no. Él dice, yo quiero, amado, que tú seas prosperado y bendecido en todo lo que tú hagas. Ese es el deseo de Dios. Y ese es un acto de fe cuando usted extiende sus manos y le da gracias a Dios. Gracias, papá. Gracias porque de todo lo que yo tengo y de todo lo que tú me has dado, en esta mañana yo te doy. Y no lo hago por interés, porque yo lo sé, en el fondo sé que tú me lo vas a multiplicar al 100 por 1 y me lo vas a dar en abundancia. Pero no lo hago por interés, lo hago porque te amo y te lo traigo de corazón. Y tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Gracias, Padre, por esta bendición que recibo hoy, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora sí, vamos a recibir el alimento espiritual esta mañana. Amén. Si están listos, digan amén. Señor, te damos gracias esta mañana, te damos la honra, la alabanza, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Y no solo nos provees y nos sustentas, sino que además de todo, dice su palabra que Él hace morada en nosotros. Amén. Comentaba ayer el pastor ese video que decía de él, de una persona que había analizado, había estudiado varias religiones, varias creencias, y que lo que más le sorprendía era que los cristianos sabemos que nuestro Dios vive en nosotros. Amén. Pero es una verdad que parece que la conocemos y está en la palabra, pero a veces la ignoramos o quedamos por hecho que es algo que tiene poco valor, cuando tendríamos nosotros que enorgullecernos, presumirlo incluso, y vivir cada día sabiendo que el Señor mora en nosotros. Amén. Es muy profundo el decir que el Señor, que Dios mismo ha hecho morada en cada uno de nosotros, que yo soy templo del Señor. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 3:16. Amén. Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Pablo se lo pregunta a los efesios: ¿no lo saben pues que son
el templo de Dios? Como que a él mismo le sorprende que estén muy campantes los efesios, y nos lo pregunta el Señor esta mañana. ¿No saben que son templo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Amén. Decíamos, esto es algo muy profundo que hay que entender. No es nada más creer que Dios está aquí y me imagino que está en este lugar, o porque dice el pastor que está aquí en este lugar, yo pienso que es así. No, tenemos que vivir sabiendo que el Dios que hizo el cielo y la tierra mora en cada uno de nosotros. Imagínense, un ser eterno, el que no tiene ni principio ni fin, el que creó todo el universo, ha decidido hacer morada en ti. Amén. ¿Cuántos pueden presumir eso? ¿Cuánta gente va a poder presumir eso? Tenemos que, decíamos hace rato, tenemos que enorgullecernos de que el Dios vivo está aquí conmigo, que yo vivo y soy templo de su Espíritu Santo. Porque decimos, el Espíritu Santo está en este lugar, y como que es algo así, y como no lo tocamos y no lo podemos ver, pues es algo inexistente. No, el Espíritu de Dios mismo se pasea, dice la palabra en Mateo, que donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. ¿Y aquí cuántos sabemos? Aquí está el Señor. Entonces el Señor se place en que entendamos esta verdad. El Señor se goza que nosotros no solamente la entendamos, sino que procuremos vivir esta verdad. La revelación de Dios que se nos da a través de su palabra no es solo para conocerla, es para entenderla y para vivirla. Amén. Si el Señor te está dando una revelación con su palabra esta mañana, que te dice que tú eres templo del Espíritu Santo y que Dios mismo hace morada en ti, no solo la escucho. Dice que la fe viene del oír la palabra de Dios. Bueno, pero la creo, la entiendo, la proceso en mi espíritu y ahora la tengo que ejercer. Porque de nada sirve que yo crea que el Espíritu de Dios esté en este lugar, si cuando viene la adoración no quiero ni levantar las manos, no quiero ni creer, ni saber si el Espíritu Santo se va a derramar o no. Amén. Y eso es el hecho de que el Señor el día de hoy siga buscando hacer morada en nosotros, no es algo nuevo. Es el plan que siempre ha existido desde que Él nos hizo como creación. Éxodo 29:46. Era el Señor hablando en el Antiguo Testamento a su pueblo que estaba cautivo. Le dice el Señor: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Amén. ¿Para qué los sacó entonces el Señor de la tierra de Egipto y de la esclavitud? Para habitar en medio de ellos. ¿Y Egipto qué es? Para nosotros, ¿qué es Egipto? Si yo no soy hebreo, es el mundo. Entonces, si el Señor nos sacó del mundo, de ese sistema, y nos pone en la tierra prometida, ¿para qué lo hace? Para habitar en medio de nosotros también. Amén. Ese es el plan de Dios que ha tenido siempre. Y es la historia. Lea usted Génesis. ¿Y para qué creó el Señor a Adán y Eva? ¿Para que vivieran con Él? ¿Cómo? Para señorear la tierra. ¿Pero quién vivía? ¿Pero qué hacían ellos ahí? Vivían directamente con el Señor. Le hablaban. Adán y Eva hablaban directamente con el Señor hasta que cometen el pecado y se apartan. Asimismo, Caín y Abel. ¿No dice la palabra Génesis 4 que que los dos le entregan una ofrenda, al Señor le agrada más la de Abel? Y le habla incluso a Caín y le dice: oye Caín, ¿por qué te molestas en que la ofrenda de tu hermano sea mejor? A Caín.
siendo quien iba a pecar y iba a matar a su hermano? ¿Quién le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas? ¿Quién le dio la promesa? El Señor. Amén. Entonces el Señor es quien busca y da el paso siempre para que nosotros tengamos una relación con Él. Moisés, ¿a poco Moisés andaba buscando hablar con el Señor? Moisés salió corriendo porque mató un fulano ahí, salió corriendo, y cuando se le aparece en la zarza ardiendo y le da una promesa y le dice: tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Amén. Entonces Dios siempre ha tenido esa iniciativa. Por eso el otro día yo decía, si es que la mejor decisión que hemos tomado nosotros no es haber seguido al Señor, porque quien toma la iniciativa es el Señor. El Señor es el que te llamó por gracia. Ya acepté al Señor en mi corazón. No, la gracia te incluyó dentro del plan de salvación. Tú ni sabías lo que estabas haciendo, estabas en pecado. Yo ni sabía dónde me iba a llevar el Señor cuando dije: sí, quiero aceptar al Señor en mi corazón. El Señor siempre da esa iniciativa. Ese primer paso lo da el Señor. Yo siempre cuento un testimonio que hace un poquito me acordé porque conocí a la hija de la primera persona que me predicó a mí la palabra. Estaba yo en la prepa, yo llegaba a hacer mi servicio social al Infonavit y había un trabajador ahí con el que nos estábamos encargados los de servicio social, y me veía llegar con mi guitarra porque de ello me iba a tomar clases de guitarra, y llegaba y como que el que está loquito venía y ponía Marcos Witt y luego me ponía Rojo, que era lo que estaba de moda en ese tiempo, y me lo ponía y al rato me llamaba: oye, ve, escúchate ese disco. Sabía que yo escuchaba rock y Pink Floyd y cosas así. Y yo dije: bueno, está bonito, lo que sea, pero ahí nos vemos. Y ahí lo dejé. Estoy hablando del año 2000, más o menos, ¿no? 2000, 2001. 2004 yo me convierto, y cuando Geraldine me empieza a poner canciones de Marcos Witt, esa ya la conozco, yo la escuchaba, porque esa persona a mí me empezó a hablar del Señor, pero no era él, era el Señor que de alguna manera empezó a preparar que alguien más adelante me iba a hablar del Evangelio. Amén. Y acuérdese usted cómo llegó el Señor. Usted no fue y dijo: a ver, acá hay una iglesia cristiana, me voy a meter a ver qué dice el Señor para mi vida. No, a usted alguien le habló. El Señor le mandó a alguna persona para empezar a predicarle la palabra, porque el Señor tenía ese interés de hacer una relación con usted. Amén. ¿O para qué cree que el Señor le llamó? Es que me hacía falta gente para llenar de este lado de la iglesia. Vamos a traer a los hermanitos Rosales para que me llenen de esta ala de la iglesia. No, el Señor les llamó porque quiere una relación con cada uno de nosotros. Amén. Y dice: yo les saqué de Egipto para habitar en medio de ellos. Amén. Y si dice que nosotros somos el templo de Dios y que Él mora en nosotros, entonces ¿qué tenemos que hacer si somos su morada? Si te dicen: el Señor va a entrar aquí mañana en la mañana, el Señor Jesucristo va a entrar a la iglesia, ¿qué vas a hacer? Pues vas a barrer la iglesia, vas a tener comida por si tiene hambre, vas a preparar un tema de conversación para hablar con el Señor, ¿no? Porque ni modo que tengas un invitado ahí ni platiques con él. Amén. Entonces, si el Señor va a morar en tu casa, que eres tú, entonces lo primero que tienes que hacer es prepararte, mantener siempre limpia la casa. ¿Cómo va a morar donde hay pecado? ¿Cómo va a morar el Señor donde hay pensamientos negativos? Entonces tenemos que preguntarnos: ¿para qué el Señor entonces quiere tener una relación conmigo? ¿Para qué el Señor quiere habitar en mí y tener comunicación todos los días conmigo? Nosotros nos podemos desenfocar de nuestras propias necesidades para entonces establecer una relación con el Padre.
que se basa en lo que decíamos hace rato, en atenderlo, en escucharlo y en habitar juntamente. Amén. ¿Quién puede leer Juan 1:14? Juan 1:14. Amén. A ver, Caleb. Amén. Y vino a habitar entre nosotros, dice otra versión. El Verbo se hizo hombre, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo. El Verbo, la palabra de Dios, se hace hombre y viene a habitar entre nosotros. Amén. Jesucristo vino a la tierra y se hizo hombre para habitar en medio de los discípulos, de los pecadores, incluso de los religiosos. Jesucristo vino a la tierra para demostrar que es habitar con Él. Pues obviamente a los religiosos les caía mal, porque les señalaba todo lo que estaban haciendo mal. Obviamente había gente que le molestó cohabitar con Jesucristo, al grado que lo persiguieron y lo mataron. Pero hubo otros que cohabitaron con Jesús y aprovecharon ese momento con Él. Los pecadores, los enfermos, los endemoniados, todos ellos recibieron un beneficio de cohabitar con Jesús. Y los discípulos aún más. Los discípulos no solamente aprendieron de Él, vieron lo que hacía, sino que además recibieron instrucción. ¿Y cuántas veces no les llamó la atención? Regaño para instruirlos y formarlos como debía ser. Pero sobre todo recibieron poder. Amén. ¿No dice la palabra que cuando se fue el Señor, después de habitar con ellos, recibieron el Espíritu Santo? Amén. Entonces, para eso viene el Señor Jesucristo, para cohabitar con nosotros. Viene para que establezcamos una relación con Él, para que vivamos juntamente y entonces podamos aprender de Él, absorber toda la sabiduría que Él tiene para nosotros y nosotros poder empezar a ejercer también esa sabiduría que Él nos da. Amén. Decíamos, se fue entonces el Señor para dejar a su Espíritu Santo, para que en el nuevo tiempo, a partir de su resurrección, se siguiera manifestando su poder. Y de nuevo dice la palabra que Él tomó la iniciativa y generó el proceso para que le pudiéramos recibir. A los discípulos los llevó a estar orando en el aposento alto y se derramó con poder. A nosotros nos está llevando también, nos ha llevado en un proceso de restauración para poder recibir al Espíritu Santo y recibir el poder. Cuando llegamos aquí nosotros veníamos cargados de pecados, cargados de malas cosas, de pensamientos negativos. Y entonces para recibir el bautismo del Espíritu Santo tuvimos que pasar por ministración, por entregar áreas que teníamos ahí, o quizá todavía tenemos algunas. Tuvimos que ser transformados a veces por un proceso difícil. Pero una vez que hemos pasado por todo eso, viene el Espíritu Santo y recibimos poder. Amén. Entonces, ¿de quién es la iniciativa? Del Señor. Es más, muchos a veces cuando se dicen, hermanos, vengan, oren aquí para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, muchos aún tienen miedo de hablar en lenguas, de profetizar. Muchos aún ni siquiera tienen ese deseo de que el Señor, de que el Espíritu Santo more en nosotros. Si estamos viendo la evidencia que está en la palabra, que el Espíritu Santo quiere morar y quiere derramar su poder, tenemos que dar ese paso. Entonces viene el Señor con su Espíritu Santo, nos restaura, nos limpia, nos quita todo lo que tenemos
¿Qué quiere decir que está haciendo? Decíamos, está preparando la casa, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Aquí va a habitar el Señor. Entonces yo tengo que procurar que la casa esté limpia, que la casa se vacíe de todo lo malo y venga el Espíritu Santo a habitar aquí. 1 Corintios 6, 19 y 20. Amén, si alguien la tiene, la puede leer. Amén. Otra vez Pablo le dice ahora a los corintios, ¿ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Ignoras entonces que tu cuerpo es el templo, es la morada, es la casa del Espíritu Santo? Y que vosotros no sois vuestros. Otra versión dice, y no, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. El 20, porque han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. El Señor preparó la casa, nos llamó, nos limpió y empezó a habitar en esta casa, porque ya esta casa no nos pertenece. Tú ves este cuerpo y tú crees que te pertenece, ya no te pertenece. Cuando el Señor te llamó y te rescató, Él te trajo la salvación. Dice, fuimos comprados por precio de sangre y nos compró completos. Y entonces esto ya le pertenece al Señor. Yo ya no puedo hacer lo que yo quiero. Yo ya no puedo actuar conforme mis propios pensamientos, mis propias pasiones, porque esto le pertenece al Señor. Amén. Hay una palabra que en todo mundo dice, y en el Espíritu de Dios trae libertad. Sí, pues la libertad no es para que te vayas allá afuera a la fiesta, a la borrachera, con las mujeres. La libertad que te da el Señor es para que le entregues tu cuerpo a Él. Porque tú tienes libertad, si quieres no se lo entregas. Si quieres tú sigue tu vida como la tienes normalmente y el Señor no te va a obligar. La libertad que te ha dado el Señor es para que vivas conforme Él quiere. Amén. Entonces dice Pablo, no ignores que eres el templo del Espíritu Santo y que has sido comprado con la salvación. Muchos aprovechan la salvación. Son como los que rodeaban a Jesús nada más y aprovechaban que venía Jesús a sanar enfermos y llevaban sus enfermedades, sus pecados, sus demonios, los limpiaban, pero cuando se iba Jesús se daban la vuelta. Pero los discípulos, los que han entendido que Él va a habitar con ellos, ellos se quedan, ellos se mantienen. Y sí van a recibir bendición, yo no digo que no. Bueno, a Pedro le sanó la suegra del Señor. Qué bendición haber dicho, ¿no? No, pero qué detalle. Gracias. Pero los discípulos son los que cohabitaron con el Señor, vivieron con Él. Y ellos sabían que tenían que estar preparados porque el Señor iba a estar juntamente con ellos y los iba a utilizar. Nosotros tenemos que estar listos porque el Espíritu Santo nos quiere utilizar tu cuerpo, quiere utilizar tu mente, quiere utilizar tus palabras, tu boca. No, el Señor nos va a mandar para predicar la palabra ahora. Tus talentos. Ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. Gálatas 2:20. Porque sí, tenemos que aprender que fuimos comprados por su sangre y no solo nos compró para librarnos del pecado y de la muerte, sino que nos
compró para que podamos servirle en su plan de salvación. Gálatas 2:20, ¿quién lo tiene? Amén. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya no vivo yo, dice en otra parte de la palabra. Cristo vive en mí. Amén. Estamos entendiendo esa palabra por fin. A veces la decimos y no la comprendemos. Fuimos crucificados con Jesús. Jesús fue a la cruz para morir por ti y por mí. Él vivió una vida completamente en santidad y se negó de placeres, de títulos. Él bien pudo haber llegado aquí como Dios y haber hecho y deshecho lo que Él quería si tenía el poder. Pero Él llegó humilde, entregó su vida para morir por ti y por mí, y de la peor manera. Bueno, como Él entregó su vida y compró la mía, ahora yo le estoy entregando mi vida a Él. Entonces por eso dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo es el que está viviendo en mí ahora. Él compró mi vida con precio de sangre, decía en Corintios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a vivir como Él quiere que yo viva. Dejar de pensar en mis propias ideas, dejar de pensar con mis propias decisiones. ¿Quién gobierna tu vida hoy? Muchas veces decimos que allá afuera te van a enseñar que uno tiene que gobernar su vida. Allá afuera le van a enseñar a las mujeres que hay que empoderarse y tienen que tener el dominio de su propia vida. Y el hombre se tiene que crecer y con conocimientos y hacerse de un título y hacerse de un nombre allá afuera. ¿Quién gobierna esas vidas? Uno mismo la gobierna. Cuando Jesucristo nos llamó a eso. Jesucristo nos llamó a que Él gobierne nuestra vida. Y así muchas veces erróneamente tomamos decisiones nosotros. Tomamos la decisión de ir a un lado, de actuar de una manera, creyendo que porque yo soy el licenciado fulano de tal, el maestro, allá cuidadito en donde yo trabajo, no le digas doctor al que es doctor o maestro al que tiene maestría porque se enojan. Uno tiene que ser lo más humilde porque no somos nadie. Nosotros somos de Jesucristo. Entonces, si ya no vivo yo, hay que dejar que el Señor gobierne. Bájate de la silla, del trono que tienes aquí en tu cabeza. Tú tienes un trono para tomar decisiones, que estás gobernando tú. Porque eres Juan Camaney, porque yo estudié acá, porque yo hice, porque yo el otro, porque yo tengo dinero, tengo posesiones. Bájate de ese trono. Que suba el Señor Jesucristo y empieza a tomar las decisiones de tu vida. Amén. Sí, porque de repente suena como un gran sacrificio decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y creemos que bueno, pues como estoy crucificado no puedo hacer nada. Estoy crucificado con Él porque le entregué mi vida. Pero voy a tomar las decisiones y voy a hacer lo que Él me pide que yo haga. Amén. Y decíamos, no quiere decir que voy a dejar de trabajar o de vivir una vida en este mundo. Quiere decir que mi vida la va a tener que gobernar Él y Él va a tomar las decisiones. Y Él, si Él quiere que siga siendo un emprendedor exitoso, Él lo va a hacer. Pero si tú dejas que Él gobierne tu vida, Él va a tomar las decisiones de ese negocio que tienes. Amén. Si tienes planes de crecimiento profesional, entrégaselos a Él. No es malo estudiar una maestría, un doctorado. Entrégaselo al Señor y pregúntale si es lo que Él quiere. Y una vez que se lo entregues, Él te va a guiar al siguiente paso. Amén. Entonces esto no es solamente cerrarle la puerta a las pasiones de la carne, al pecado, sino que tenemos que procurar actuar con el Señor a la cabeza de las decisiones
y que Él vaya enfrente actuando por nosotros. Amén. ¿Qué pasa cuando tú vives con alguien? Cuando tú realmente te estás viviendo con alguien, con tu familia, tú ya sabes lo que le gusta y lo que no le gusta a tu esposa, a tus papás, a tus hijos. Tú ya sabes a dónde vas a ir con ellos para que todos estén contentos. Vamos a comer, tú ya sabes a dónde vamos a ir. ¿Qué le gusta comer a mi esposa? Bueno, ahí vamos a ir a comer. Entonces, si tú estás cohabitando con Jesucristo, tú vas a saber, vas a tener esa relación tan cercana que vas a saber qué es lo que Jesucristo quiere de ti. Amén. Muchas veces andamos en la duda. ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga? ¿Qué es lo que quiere que yo lo busque más? Pues sí, tenemos que buscarlo para que tengamos de tal manera una relación en la cual yo cuando actúe ya esté tan familiarizado con los deseos del Señor que los pueda ejercer. Amén. No es necesario que todas las decisiones que yo tenga las traiga yo aquí al altar y pastor ore por mí porque no sé qué voy a hacer mañana de desayunar. No, pues ya no va a saber lo que va a hacer. ¿Qué le voy a regalar a mi esposa para el aniversario? Pastor, ore por mí. No, pues uno va a saber. Entonces decíamos que salir de todo lo malo y empezar a actuar, a entrar en ese mover distinto. Segunda de Corintios 6:16, ahí donde estábamos arribita nada más. A ver, no es la segunda. 6:16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, nosotros, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, le recuerda Pablo. ¿Cuáles son los ídolos? El Santo Niño de Atocha, el Señor de Tila. Los ídolos son todo aquello que aparta tu mirada del Señor. Es todo aquello que se pone en tu corazón primeramente antes de que tú le des el primer lugar al Señor. Puede ser el trabajo. Muchos tienen incluso a un ser querido que aman más que al Señor y darían todo porque se desvíen por el ser querido. La familia a veces decimos que es lo más importante. ¿De qué sirve venir a un servicio? Venimos acá al servicio, sacrifiqué un domingo familiar si va a estar molesto aquí. Mejor vete con tu familia a desayunar al IHOP, a donde quieras, llevarla al mercado y pasa tu domingo familiar. Si ese es tu ídolo, pues ese es tu primer lugar. Pero si tú le estás dando el primer lugar al Señor, disfruta lo que tienes en el Señor. Amén. El ídolo es cualquier cosa que te aparta del camino del Señor. Cualquier cosa que tú crees que es más importante incluso que tu propia vida. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, entre mí y los ídolos? No tiene que haber ningún acuerdo, ninguna unión. Tenemos que estar, por eso dice, entre yo que soy el templo del Dios viviente. ¿Por qué yo? Donde aquí habita el Dios viviente con D mayúscula. ¿Por qué yo debo de tener algún ídolo? ¿Por qué yo debo de tener alguna preferencia por otra cosa? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente y dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Hay que entonces que replantearnos los objetivos y prioridades y hay entonces que empezar a darle el primer lugar al Señor en nuestra vida con esta idea de que Él es nuestro Dios y vive juntamente con nosotros. Amén. Le voy a pedir algo que no le va a gustar. Y más ahorita que hay frío.
Haga un tiempo en la mañana y levántese. Si se levanta a las 7 de la mañana, póngale media hora antes a la alarma. Y póngase ese reto y ore con el Señor media hora antes de levantarse. Quite en el trono que tiene acá arriba en su cabeza, su prioridad tiene que, ahorita que estamos de vacaciones, descansando, mi prioridad es dormir más. Quítele esa media hora y ese dormir más se lo quito y le voy a dar la prioridad al Señor a leer la palabra media hora antes de hacer mis actividades. Póngase ese reto primero y empiece a actuar sabiendo que el Señor está obrando en su vida y está habitando con usted. Amén. Entonces, si uno está viviendo con el Señor, tenemos que hacer varias cosas. Cuando tú tienes una relación y vives con alguien en tu propia casa, ¿qué debes de tener? Pues primeramente buena comunicación. No puedo yo vivir en una casa y yo me voy a mi cuarto y el otro a su cuarto y nadie se habla y no nos vemos ni para cenar ni para comer, cada quien que coma a sus horas. Uno debe tener buena relación con quien vive. Entonces, si tú habitas o el Espíritu Santo habita en ti y cohabitamos juntamente, hay que buscar una buena relación con el Señor. Hay que buscar comunión y comunicación con el Espíritu Santo. 1, mantener comunicación constante. 2, tomar decisiones y tener objetivos conjuntos. No voy a tomar decisiones más sin consultar al Señor o sin saber que es una decisión que el Señor quiere para mi vida. Amén. Empecemos a tomar decisiones correctas bajo la voluntad del Señor. 3, ¿cómo puedo cultivar una buena relación con el Señor? Pasar un buen tiempo con Él. Como decíamos hace rato, si te molesta venir al templo, pues no venga mejor. Si no te gusta adorar al Señor, pues no adores al Señor. Si te aburre leer la palabra, pues no la leas. Pero si yo estoy consciente que el Espíritu Santo mora en mí y que a Él le gusta que yo llegue al templo, que yo lo adore, que yo lea la palabra, pues lo voy a hacer con todas mis fuerzas, con todas mis ganas y lo voy a disfrutar. Amén. Y 4, cuidar de la relación. ¿De qué sirve cohabitar con alguien en la casa si no cuidas la relación? Porque va a haber el momento en que no me voy a levantar en la mañana como lo prometí y voy a apagar el despertador y me voy a dormir y entonces no voy a orar en la mañana. Va a llegar el momento en que me van a sacar de quicio en el trabajo y le voy a decir una palabrota a alguien y ya estoy descuidando esa parte que me había comprometido. Va a llegar el momento en que me voy a molestar, en que ya no voy a creer que el Señor está tomando las decisiones y voy a perder la fe. Pero entonces, ¿qué hago? Cuando me doy cuenta y reacciono, pues tengo que subsanar ese error. Como cuando a tu esposa, a tu esposo le dices, sí, hoy en la tarde nos vamos al cine temprano y llegas tarde del trabajo y le encuentras con esa carota ahí. ¿Qué vas a hacer? Mujer sujeta, con sujeta que le van a dar. Y llegas tarde al trabajo. ¿Qué haces? Pues tienes que hacer algo para subsanar ese error. Le llegas con unas flores, con un regalito. Bueno, no te llevo al cine, pero vamos mañana a cenar. Si estamos fallando en alguna parte, entonces vamos a buscar corregir esos errores que tenemos con el Señor. Amén. Efesios 2:22. Y esto ya es tarea para todos como iglesia. Amén. El que lo tenga lo lee. Efesios 2:22. Amén. Porque qué bueno cuidarnos nosotros como templo del Espíritu Santo, pero cuando llego a la iglesia le tuerzo la boca al hermanito.
¿no? Dice Pablo en Efesios 2:22, vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros juntamente como iglesia. Si dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo y que Él habita en medio de su pueblo, pues el pueblo también tiene que saber cohabitar entre ellos. Amén. Ese es el siguiente paso que tenemos que tomar. Tenemos que establecer nuestra relación como casa del Señor, como templo del Espíritu Santo, y también aprender a ser una congregación, también ser iglesia nosotros mismos, un solo cuerpo, ir a un solo camino, aprender de los hermanos. No que todos les queremos enseñar al hermano, así no es hermano, que conéctate bien el cable, no, el hermano le gusta conectar así, que se conecte así. La hermanita le pone los platos a la derecha, que te los ponga a la derecha, te molesta todo lo que vienen a hacer los hermanos a la iglesia. Que si llegó tarde, pues que llegue tarde, disfruta que tú la alabanza y que llegue tarde el hermano es su problema. Ya en calma le dice después, oye hermanito, está llegando tarde a la iglesia, ¿qué pasó? Amén. Juntamente edificados para hacer morada de Dios, tenemos que ser edificados juntamente, porque somos un cuerpo. Si yo estoy pateando al hermano, se va a ir de la iglesia y no va a ser edificado. Vas a dejar mocho el cuerpo. Tenemos que ser edificados todos con el Señor como templo que somos, como morada de Dios, dice. Amén. Y ya para finalizar, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Estoy consciente de que el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra está habitando en mí? Hágase esas preguntas cuando esté en su casa, cuando empiece con ese resbalón de repente de falta de fe. Pregúntese, ¿qué tan constante es mi comunicación con el Señor? ¿Qué tanta amistad tengo con mi Padre que vive en mi casa? ¿Realmente estoy disfrutando mi relación con Él? ¿Me estoy oponiendo a dejar que Él tome las riendas de mi vida? Y la última, ¿soy parte de una comunidad cristiana donde Cristo es la cabeza y los demás andamos bajo su voluntad? Amén. Hágase esas preguntas cuando esté en su casa, cuando esté orando, y recuerde que estamos en una dimensión distinta. No solamente es una palabra esto, no solamente es una lección. Decíamos, la revelación del Señor es para que la escuchemos, la entendamos y la podamos ejercer. La revelación del Señor esta mañana es que quiere que entremos en otra dimensión distinta. Salgamos de este plano terrenal en el que estamos y entremos en un plano distinto, sobrenatural. Si tú le platicas a alguien no te lo va a creer, pero Jesucristo mismo vive aquí. El Espíritu Santo que hace milagros está en este lugar. Esa es la revelación del Señor esta mañana. Y eso es lo que quiere que empecemos a creer todos los días. Que entremos en esa dimensión distinta, que entremos en esa dimensión sobrenatural. Es que no me lo creo que el Espíritu Santo, sí, el que hace milagros está aquí. El que abrió el mar es el que quiere una relación conmigo. Cuando lleguemos a dimensionar todo eso y sepamos que es alcanzable, que podemos alcanzar ese objetivo, empezaremos a vivir de una manera distinta. Amén. Da un aplauso al Rey esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación. Amén.